Si los farsantes de la 4T, ya saben ustedes, todos aquellos comunicadores disfrazados de periodistas que en realidad son propagandistas del gobierno, si los farsantes de la 4T, repito, son infuncionales, ustedes se acuerdan lo que dijimos la semana pasada, hoy podemos decir también que se están diluyendo junto con la propia propaganda o la realidad artificial que había generado el discurso de la 4T, que bueno es hablar en pasado. Que había generado, digo, porque día con día, si hay alguna característica que pudiéramos cifrar de los últimos 10, 12 meses, casi un año ya a la fecha, es decir, a caballo entre la finalización de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y el inicio en el cargo formal de Claudia Sheinbaum, es o significa la dilución de todo ese aparato de publicidad. Estoy completamente seguro de que millones de mexicanos todavía se resisten a ello. Primero, porque con toda autenticidad apostaron en efecto a un escenario distinto al que la ineficacia de los gobiernos anteriores y su cauda de corrupción habían dejado. De buena voluntad, sin lugar a dudas, para otorgar la posibilidad, porque eso es lo que hace el voto, de que otros actores políticos fueran quienes se encargaran de la cosa pública. Poco importó que buena parte de esos actores políticos provienen justamente de esos partidos que dicen haber rechazado el famoso PRIAN. El caso es que sin más rodeos hay que señalar que en efecto está haciendo crack, ¡pum!, esa misma realidad, y cuando hace crack esa realidad también la propia maquinaria de propaganda. En otro momento, en otro video, les estaremos pormenorizando nosotros todos aquellos personajes que poco a poco están cobrando distancia. Tomemos un hilo de los desplantes de propaganda que siempre descalifican al otro por el solo hecho de pensar distinto como alguien que ha sido pagado. Eso lo hemos vivido nosotros, lo vivo yo permanentemente. Bueno, pues está sucediendo también que como esos gusanos que empiezan a comerse entre ellos mismos, algunos de esos farsantes están señalando que quienes afirmamos la existencia de estos espacios crematorios, de estos lugares de exterminio, somos pagados y ahí no hay novedad. El problema es cuando algunos también de los simpatizantes del gobierno señalan que ahí hay mucho que explicar. Advierten que el problema central es o son la serie de desaparecidos que ronda las decenas de miles, si no es que las centenas de miles, que incluso en efecto fue ensuciado como un elemento probatorio el rancho de infausta memoria de Jalisco. Vamos, para que el bruto, porque eso es, de Vicente Serrano dijera, oigan, pues es que hicieron todo un estropicio, bueno, él no conoce esa palabra, quitaron todo lo que pudiera significar alguna prueba y tendrían que explicar por qué. Digo, para que un menso como él dijera eso, es porque en efecto la realidad está siendo tan apabullante como los calores que se agolpan, no sé si en todo el país, en la Ciudad de México, tan apabullante como una bofetada, sí, para quienes creyeron en que este gobierno sería distinto. Estoy grabando este video justamente cuando ahí mismo dentro de esa estructura digital se está gestando una tensión entre quienes descalifican de inmediato, que son capaces de hacer cualquier cosa como Julio Astillero, como La Jornada, con tal de cuestionar y atacar a quienes hablamos de Teuchitlán, así. Pero también hay quienes, como he dicho, señalan que no y reciben esa acusación. Alguien les está pagando, son traidores, etcétera, etcétera, etcétera. Y si a eso le sumamos
el carácter indefendible, por ejemplo, de los más recientes afiliados de Morena, que lo paso rapidísimo porque esto se ha revisado también con mucha precisión en las últimas 2 semanas y media, con gente impresentable, y quienes no están de acuerdo con eso dentro de Morena, pues seguimos hablando del crack. Y si aludimos también a Ricardo Monreal cuando tomó distancia del propio Gerardo Fernández Noroña, seguimos hablando de otro crack. Y si hablamos de Gerardo Fernández Noroña habiendo pagado un viaje para hablar menos de 5 minutos y pagar con cargo al erario de 139,000 pesos solo por ese viaje, aparte se entrena a Estrasburgo, y escuchar sobre él las palabras chiclosas de Claudia Sheinbaum, sí, pero no, pero sí, pero no, pero yo lo respeto mucho, pero yo no viajaría así, pero yo no pago eso, pero tampoco estoy tan alta como él y entonces mis piernas caben. Esas son sus palabras. Con ese lenguaje chicloso, de todas maneras, por supuesto que es indefendible. La actitud que contradice el hecho de no debemos aspirar a un gobierno rico con pueblo pobre, ¿quién puede defenderlo? Bueno, hay quienes lo han intentado, así, de tal suerte que nombres van, nombres vienen. Polemón junto con La Jornada, háganme ustedes el favor, Polemón, ¿no? Una cosa compuesta por un grupo de militantes que tienen como función justamente la propaganda y no informar, que se funde y confunde con un periódico que tiene una extraordinaria trayectoria desde su nacimiento y que sin embargo abandonó los más elementales principios del periodismo, se encuentran todavía metidos en la negación de una propia realidad. En otro momento hablaremos desde luego del otro extremo. Medios de comunicación también, o personajes políticos también, que no les interesa en modo alguno las víctimas, sino encontrar la oportunidad de desarrollar ahí un discurso para su favor y abrirse paso frente a lo que no podría ocurrir. Hay quienes señalan, Teuchitlán es la tumba de la autoproclamada 4T, así como fue el ABC, así como fue, ya lo hemos comentado también, el grupo de jóvenes desaparecidos, los 43 de Ayotzinapa. Esos son, por supuesto, proclamas. Nosotros que estamos lejanos de ese tipo de proclamas, lo que podemos señalar, eso sí, es que amplias bases de personas de carne y hueso que han creído ahora a pie juntillas lo que diga el propio gobierno, les horroriza también, son mexicanos, somos mexicanos, y más que dividir y con eso llevar a cabo las riendas que siempre quiere el populismo, que es dividir, debemos unirnos, y esa unidad en efecto se está dando encima de valores políticos, de convicciones políticas, de delegaciones políticas, a la desaparición de hombres y mujeres. Porque miren ustedes, esa estructura de propaganda de los famosos farsantes de la 4T, hay quienes señalan que simple y llanamente pues había muchos que querían desaparecer y otros pues que eran delincuentes y eso se lo merecían. Háganme ustedes el favor, justamente teniendo todo el tipo de actitudes que sean posibles con tal de defender a este mismo gobierno que hemos visto durante la semana que ya concluyó es justamente su inoperancia, su ineficacia, y no hay que olvidarnos del elemento de fondo, el elemento de fondo que no deja de atender, por supuesto, a la presidencia municipal, a las autoridades del Estado, es que las autoridades federales conocían de esa situación y nada hicieron, en una clarísima y abierta colusión que hay entre el crimen organizado y algunos integrantes del gobierno federal. Ese es el hecho, y les guste o no, eso es. ¿Tumbas? ¿Hornos? Los que consumieron la vida de decenas de miles de personas en todo el país. Dije en todo el país. Y dije así en general, porque cuantificado ni siquiera lo puede hacer el gobierno federal. Por eso está haciendo crack, por eso está crujiendo esa misma estructura, además de todo porque hay
por decirlo de alguna manera, dos formas de operación de la comunicación política. La que tiene que ver con el gobierno federal y la que tiene que ver dentro del gobierno federal con la línea más dura, la de Andrés Manuel López Obrador, que encabeza el propio Jesús Ramírez Cuevas. Y ahí es donde sí ciframos nombres, porque en efecto, un personaje como él está negando la existencia de estos campos de exterminio y está amenazando en efecto con la persecución política de quienes aseguramos que estos existen y que por supuesto estamos lejanos a participar de cualquier urdimbre o complot. Así es que nosotros seguiremos dando información al respecto, porque eso es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.